Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El tema del día de hoy, de lo que es el curso de auxiliar en fisioterapia, va a ser el tema de instrumentaria en fisioterapia, ¿no? Vamos a ver a continuación lo que es la importancia de los instrumentos, de la importancia del trabajo mediante aditamentos útiles para abordar cualquier patología de índole fisioterapéutica, ¿no? Buenas tardes con todos. Bueno, antes que nada vamos a hablar sobre lo que es la instrumentaria, ¿no? En la rehabilitación física siempre nosotros vamos a tratar de poder ejecutar lo que es todo tipo de maniobra metodológica, de abordaje, pero mediante lo que vendría a ser la instrumentaria en rehabilitación, ¿no? Vamos a ver primero conceptos básicos como por ejemplo lo que es, concierne a lo que es ser fisioterapeuta, la manera como se va a abordar, ¿no? Mucha importancia le damos a lo que es la parte del aparataje que vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver a continuación lo que vendría a ser el manejo de esta instrumentaria mediante puntos importantes como por ejemplo el equipo multidisciplinario, ¿no? Básicamente va a ser dos puntos. Uno que vendría a ser el equipo multidisciplinario, lo que vendría a ser el equipo multidisciplinario y también lo que vendría a ser el equipo interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, ¿no? Quiere decir que va a estar formado por varias ramas de la medicina. El interdisciplinario va a ser aquellos que van a tener una correlación directa, ¿no? Por ejemplo, traumatólogo, terapeuta físico. El transdisciplinario se refiere, pues, a todo el equipo global, pero que va más allá de lo que vendría a ser simplemente la participación de los médicos, del equipo multidisciplinario e interdisciplinario, sino también que vendría a ser el equipo que está formado por la propia familia, el paciente, el entorno, el hogar del paciente, cómo se va a desarrollar en el aspecto funcional, de recuperación, ¿no? Esa sería la diferencia. ¿Por qué los equipos multidisciplinarios? Dice. ¿No? Básicamente porque han tenido éxito en los intentos de prevenir discapacidades, ¿no? Por ejemplo, en la parte de rehabilitación o abordaje, implica que los padres y profesionales trabajen juntos. Esto es, por ejemplo, en el caso de la terapia pediátrica, implica lo que es el familiar, acá se puede abordar. Un profesional con mucho talento y experiencia no logra éxito sin el equipo multidisciplinario que conforma no es eficaz. Quiere decir que hay mucha importancia por parte de un sector de la rehabilitación física, va a ser la participación del equipo multidisciplinario, ¿no? Es decir, médicos, fisioterapeutas, ¿no? Básicamente es importante la comunicación dentro de este equipo multidisciplinario, ¿no? Vamos a tener en cuenta que cada disciplina, ¿no? Va a usar sus propios términos y definiciones, ¿no? Todos van a conducir a menudo a problemas de comunicación, ¿no? Igualmente la comunicación es clave, desde que hacemos entender uno mismo hasta confiar en gente que no conocemos para que haga el trabajo que ustedes realizan. Básicamente es la comunicación, tenemos que estar constantemente. La única manera de comunicarnos entre el equipo multidisciplinario es tratar de llevar a cabo lo que es la historia clínica, ¿no? El caso del paciente tiene que ser bien analizado, bien estructurado, para poder comprender cómo nosotros vamos a abordar sobre estos pacientes. Dentro de la instrumentaria vamos a considerar también de que estos equipos multidisciplinarios van a poder trabajar a la par con test de evaluación, con lo que es aditamentos que les sirvan al paciente para poder hacer una planificación del tratamiento a corto periodo y a largo periodo, ¿no? Puede estar el campo médico y paramédico, el campo psicológico, el campo educativo también, el campo social, ¿no? Referirse en general al paciente como una persona que va a adquirir, pues, diferentes puntos y en global va a referirse a una estructura que ayudará, pues, a tener como objetivo la rehabilitación. Por eso se dice que este equipo va a trabajar en conjunto. Al hablar de instrumentario hablamos en general de todo un componente, ¿no? O quizás se confunde la palabra y pensamos que solo vamos a hablar de agentes físicos o vamos a hablar de aditamentos, ¿no? O cómo está formado un salón terapéutico. También se puede decir. Sin embargo, la parte más importante de la rehabilitación multidisciplinaria va a ser a partir justamente de una buena conformación de un equipo, ¿no? El cual va a estar a la par con lo que es la instrumentaria de evaluación, ¿no? Como es el caso de los test de evaluación, como es el caso también de la historia clínica. ¿Cuáles son las especialidades que se van a tratar? Obstetra, neonatólogo, pediatra, también enfermera, el psicólogo, ¿no? Básicamente nosotros consideramos como este equipo multidisciplinario importante para poder reevaluar a los pacientes, ¿no?
¿Qué especialidades se pueden encontrar? ¿No? Profesoras de educación especial, ¿no? Profesoras de educación regular, los trabajadores sociales, foniatras, bueno, los que trabajan la parte de la fonología, de la audición, de lo que es la parte de la comunicación. Igualmente los fisioterapeutas, audiólogos, nutricionistas, especialistas en la visión. Tareas del equipo multidisciplinario básicamente va a ser calificar los papeles de un miembro en cuanto a los servicios que proporcionan, ¿no? Respecto a su desempeño como integrantes eficaces, ¿no? Multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, diferentes trabajos que va a ejecutar el equipo, ¿no? Básicamente tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de una u otra forma, los términos más usados, ¿no? Vamos a tener en cuenta que para lograr esta función, este abordaje desde el punto de vista médico, terapéutico, vamos a necesitar desarrollar, pues, diferentes ambientes, diferentes espacios donde se pueda ejecutar la terapia, donde podamos planificar adecuadamente los objetivos, se va a objetivizar la terapia para poder tener un buen resultado en el futuro, ¿no? Sobre todo en esa parte tenemos que considerar que la fisioterapia está como que adelantada, tiene un plus, ¿no? Que es manejar bastante la instrumentaria, la metodología, saber por qué se realiza esta función terapéutica. Igualmente consideramos que los diferentes campos tienen diferencias, conceptos para la investigación y el conocimiento, pero tener una buena comunicación es necesaria para aceptar diferentes perspectivas, ¿no? Por eso la historia clínica, el abordaje fisioterapéutico dentro de la estructura que respecta a lo que es, por ejemplo, la instrumentaria, el plan de tratamiento, la objetivización del tratamiento, todos van a tener una perspectiva, ¿no? Para poder considerar que esta debe ser o conllevar hacia un objetivo que es la rehabilitación, tendríamos que tener en cuenta la opinión del equipo multidisciplinario. Entre otras cosas, vemos ahí el salón de fisioterapia, ¿no? En el cual vamos a hablar cada uno de los aditamentos que hay. Definitivamente vamos a darnos cuenta que esta instrumentaria va a ser muy importante para diferentes objetivos. Como menciona, las diferencias en las perspectivas también se derivan de cultura y nacionalidad, ¿no? Va a variar, ¿no? Eso es un concepto básico que lo estamos mencionando porque es muy importante considerar dentro del ambiente, el cual va a ser parte del componente rehabilitador, ¿no? Para poder abordar a los pacientitos, ¿no? En la mayoría de proyectos de investigación interdisciplinarias no hay tiempo para entender la cabalidad del trabajo del otro. Y este es el punto. Usted necesita confiar en sus colegas y en su experiencia. Después de todo, la intención es combinar los conocimientos de integrantes para seguir el proyecto, ¿no? Esto es en base a cómo se va a trabajar, la estructura que va a tener para tener una instrumentaria humana muy adecuada para el trabajo con los pacientes, ¿no? Básicamente consideramos el equipo interdisciplinario como la estructura formada por profesionales, en el trabajo es compartido, responsabilidades de todo, y cada tiene uno un campo, ¿no? Aparte de ello, la acción va principalmente a definir en una actitud o en una acción simultánea, metodológica de los profesionales de un mismo servicio, ¿no? Esto, por ejemplo, es el caso de las áreas que están, digamos, relacionadas con la salud directamente, ¿no? Por ejemplo, traumatología, neurología, radiología, fisioterapia. Constituirá siempre un método de acción que va a favorecer el conocimiento de los verdaderos intereses de este. Además, permite acciones definidas, útiles y eficaces para considerar el esfuerzo de los integrantes. Principalmente acá tenemos también, por ejemplo, importante considerar que un trabajo en equipo va a evitar esa acción neutralizante, ¿no? El individualismo no tiene cabida dentro de lo que es la parte del abordaje global o la forma de poder objetivizar el tratamiento del paciente. Los objetivos son únicos, que el paciente se recupere, que obtenga su movilidad, la metodología que se aplica, la instrumentaria viene a la par también con la forma como se planifique, ¿no? Cuando veas a un paciente en fisioterapia, patear una pelota tiene un porqué, una causa, un estudio, una estadística, un tiempo, un proceso. En realidad es más complejo de lo que se piensa. Por eso se dice que cada acción va a necesitar justamente una acción neutralizante del individualismo y anarquía en el trabajo, tratando de obtener un mayor aprovechamiento de recursos institucionales, ¿no? Entonces, básicamente se refiere a las historias clínicas, a cómo se van a organizar para poder determinar esos puntos importantes dentro de la rehabilitación.
La importancia del equipo interdisciplinario, ¿no? Es importante porque concentra a darse por un medio de ellos una vinculación de la teoría con la práctica del trabajo manual en el trabajo intelectual, ¿no? Básicamente va a ser fundamental la opinión, el diagnóstico que van a dar, ¿no? Cómo van a interactuar, todo ello. Grupo dinámico igualmente, va a haber soluciones constantemente para el logro de estas. Grupo de tener las siguientes características: cooperación principalmente, comunicación, ¿no? Igualmente va a mantener lo que es la parte de pertenencia al grupo, interacción, valores y normas, decisión, la moral y liderazgo. Son básicamente importantes para manejar todo este componente integracional que vendría a ser pues la forma como abordaremos, o la instrumentaria humana en este caso, que se va a utilizar para el tratamiento. Transdisciplinario igualmente, este modelo tiene un origen de implementación de programas de estimulación, luego también se incorpora concepciones metodológicas, integraciones de niños discapacitados, educación común, se ha extendido en su práctica a instituciones diferentes, igualmente o diferenciales que tienen niños y jóvenes. Puede abordarse en cualquier tipo de patología, acá ponen como ejemplo la parte de los niños, que también de hecho se va a integrar a un tratamiento orientado hacia la rehabilitación física. ¿Por qué, por ejemplo, siempre hablamos de ludomotricidad, hablamos de área psicomotora, ¿no? Porque la mayor cantidad de instrumentaria, metodología, organización, ¿no? De los componentes desde instrumentales hasta humanos se llevan a cabo acá, ¿no? Es un área en el cual se estimula de una manera exorbitante todo lo que respecta a las áreas del aprendizaje, del lenguaje, las áreas motoras, funcionales, estructurales, ¿no? Igualmente acá, por ejemplo, el primero de ellos es la participación de un agente primario de intervención, en el cual se procede los jackers, ¿no? Justamente llamado también del ego profesional, que requiere que los miembros del equipo realicen mutuamente un proceso de enseñanza, aprendizaje sistemático, ¿no? Es decir, comprender cómo va a ser el funcionamiento, ¿no? A partir de la instrumentaria que se va a tener. Es una retroalimentación constante entre los personajes que están relacionados con actores de la rehabilitación física del tratamiento, como son médicos, traumatólogo, neurólogo, el mismo fisioterapeuta, el auxiliar en enfermería y en tecnología médica, en terapia, ¿no? Entonces, básicamente, por ese camino está yendo la orientación de lo que vendría a ser en sí el abordaje mediante técnicas específicas, mediante instrumentaria adherida, mediante metodología, ¿no? Fisioterapéutica. Igualmente te habla que el segundo postulado está relacionado con la disposición positiva y motiva parte de los especialistas que conforman el equipo a integrar y compartir los conocimientos y habilidades mencionadas, como por ejemplo requisito fundamental para un adecuado funcionamiento, ¿no? Es decir, todo se relaciona directamente con la cooperación, con la funcionabilidad, con el desarrollo de técnicas que puedas aprovecharlas como profesional para que puedan servirle, en este caso, a los pacientes, ¿no? No, básicamente, cuando hablamos de un trabajo en equipo y a nivel instrumental, ¿no? Siempre vamos a mencionar lo que vendría a ser el salud terapéutico o la ruta terapéutica, ¿no? Justamente te dice que acaba de una importancia grande, ¿no? Intercambiar información técnica, ¿no? A través de consultas de primarios, con los mismos especialistas, ¿no? Igualmente, por ejemplo, abordaje a niños, puede darse también una comunicación transdisciplinaria para poder darnos cuenta de las falencias que tiene en el área fuera del servicio de terapia o hospitalario también. Un poquito las etapas del equilibrio transdisciplinario. Ahora vamos directamente con lo que vendría a ser la aplicación de lo que es la fisioterapia, ¿no? Dentro de lo que sería la instrumentaria, ¿no? Tenemos en cuenta acá la palabra fisioterapia, ¿no? De dónde va a provenir, ¿no? Proviene de la unión de voces griegas, physis, que significa naturaleza, terapia, que significa tratamiento, quiere decir tratamiento. Desde un punto de vista, fisioterapia va a significar tratamiento con la naturaleza, ¿no? Es decir, la aplicación de agentes. Para nosotros son los instrumentos quizá más importantes porque es con los que nosotros realizamos los esquemas de tratamiento, visualizamos lo que es la objetivización de tratamiento. Aunque no son los más, pero son muy importantes, quizás va a la par, porque no se puede decir de que solo se va a aplicar terapia mediante un agente o mediante un grupo de agentes, sino más bien va a la par con la forma que se evalúa constantemente al paciente, ¿no? Se le evalúa adecuadamente, entonces podemos decir que hay una buena orientación acerca de lo que se va a aplicar. Sabemos qué agente le vamos a poner a ese paciente, si no sabemos tenemos que evaluar. Si de repente ha variado en algo la aplicación de agente físico, entonces vamos a darnos cuenta que podemos variar y podemos mejorar mediante otro esquema de tratamiento. No cerremos nuestra mente a pensar que solamente algo específico, un protocolo establecido va a poder
curar o mejorar la salud del paciente. Es algo irreal, ¿no? No es real eso. Se tiene que variar, porque el paciente también varía, ¿no? En su fisiología, en la forma como este paciente responde al tratamiento, ¿no? En la forma como va a orientarse a mejorar la independencia musculoesquelética, en la forma como mi paciente va a poder reaccionar ante lo que es estímulos. Entonces, todo ello va a variar, ¿no? Y esa variación permite, pues, el variopinto de los métodos de tratamiento que pueden ser tradicionales, que pueden ser metodología moderna, puede ser una corriente facilitadora, etcétera, etcétera, o tomando escuelas también antiguas y clásicas como Bobat, Boita, trabajando metodología de inhibición para pacientes, por ejemplo, centrales, neurológicos, y cualquier índole de paciente, ¿no? Lo cierto es que esto va a relacionarse con lo que es una buena evaluación, un buen esquema de tratamiento, y que tiene que estar predispuesto para los pacientes en cualquier momento, en este caso del día o de los momentos en que se encuentren en la unidad de cuidados, o también puede ser en hospitalización ambulatoria, ¿no? Mientras tanto, la evaluación es constante y sonante, ¿no? Ahí vemos un poco antecedentes históricos, ¿no? Cómo en la antigüedad evaluaban, qué instrumentaria tenían. Por ejemplo, los antiguos egipcios realizaban masaje, masoterapia, utilizaban ungüentos, aceites, ¿no? Igualmente acá también la Edad Media, ¿no? Otras culturas del Oriente, culturas azteca. Entonces, vamos a ver que la instrumentaria tiene una historia milenaria, ¿no? Al referirse, pues, a instrumentaria, no solo se refiere a los agentes, ¿no? Como mencionamos acá, sino también a toda la amplia gama de posibilidades que hay para trabajar lo que directamente concierne al abordaje terapéutico mediante la instrumentaria propiamente, ¿no? Mediante los aditamentos que son tan importantes y fundamentales para nosotros. Algunos agentes físicos que tenemos, como por ejemplo crioterapia, ¿no? Usamos el hielo, por ejemplo, tratamiento, termoterapia, el calor, ¿no? Superficial, puede ser superficial o profundo, podemos utilizar compresas húmedas calientes, podemos utilizar acá lo que vendría a ser el infrarrojo terapéutico, electroterapia, electroestimulación transcutánea, como los famosos TENS, laserterapia, magnetoterapia, importantísimo para la cicatrización, para la inflamación, el láser, la magnetoterapia, importante para evitar las retracciones musculares, de piel, aditamentos fundamentales dentro de esta posibilidad de trabajar directamente con el paciente. El salón terapéutico, observamos la instrumentaria que utiliza, ¿no? Podemos observar acá la manera como son salones muy antiguos, en los cuales se colocaba al paciente en diferentes posturas. Como sabemos, para llegar a este punto tenemos que considerar el trabajo interdisciplinario de los equipos, la multidireccional que tiene el centro hospitalario, la clínica, ¿no? Trabajan, por ejemplo, los romanos tenían lo que es los baños termales, ¿no? Baños de aguas tibias, la primera termoterapia, ¿no? Piscina terapéutica, ¿no? Que también sirve como un agente, ¿no? Los salones de rehabilitación física con las poleas, con la escalera suiza, con la rueda de Sten, la silla de ruedas, el taburete, ¿no? Con el traccionador, ¿no? Todos estos aditamentos tan importantes y clásicos para nosotros, pues son pan de cada día en nuestra labor profesional. Según la OMS, dice que define en 1958 la fisioterapia como la técnica y la ciencia del tratamiento a través de medios físicos, ¿no? Ejercicio terapéutico, masoterapia, ¿no? Básicamente somos eso, ¿no? Vamos a requerir de agentes para poder ejecutar nuestro trabajo, ¿no? No es el 100% como les vuelvo a mencionar, pero sin embargo sí vamos a tener muy en cuenta los agentes, pues estos nos impulsarán a poder planificar adecuadamente nuestro tratamiento, nuestro esquema principal. Lo que principalmente debemos recordar siempre que abordemos temas de instrumentaria o la forma como se va a hacer protocolos mundiales de rehabilitación, como hemos visto en una de las otras clases, tenemos que considerar que el agente físico va a ser como una analogía entre la medicina para el médico, o la medicina que receta el médico, y aplica a sus pacientes, y nosotros como no somos médicos, pero somos terapeutas, que vamos a recetar los agentes físicos, que vamos, los medicamentos para el terapeuta, o para el médico, a los instrumentos de agentes para nosotros los terapeutas. Esa es la gran verdad que debemos considerar, ¿no? Electrotens, electroestimulación transcutánea, corrientes interferenciales, corrientes rusas, corrientes de reanimación, microcorriente, galvánicas, etcétera, etcétera, son aquellas que nos servirán a nosotros como directamente nuestros medicamentos para abordar sobre cualquier dolencia del mismo paciente. Ya esto salvaguardando lo que es la evaluación y todo ello que viene como parte también del esquema de tratamiento, ¿no? Vemos ahí compresas calientes, vemos ahí la parafina, vemos ahí el Colpac, crioterapia, vemos ahí hidromasaje, tanque de Hubbard,
¿no? Y ahí vemos lo que es un salón terapéutico, ¿no? Está bien implementado, la instrumentaria está adecuada a lo que es el abordaje fisioterapéutico, ¿no? Tenemos ahí la pelota, que va a ser muy importante para trabajar actividad proprioceptiva, funcional, va a ser muy importante para trabajar metodología, como por ejemplo el FNP, facilitación neuromuscular proprioceptiva, trabajar lo que es el método BOBAC, adultos, niños, podemos trabajar ejercicios de fuerza, fortalecimiento, stretching, ¿no? Analítico, global, podemos trabajar acá ejercicios para mejorar la postura, ejercicios que ayudarán a mejorar problemas de escoliosis, ¿no? Ortopédicos, funcionales, ¿no? De equilibrio, pacientes centrales que se puede tratar y regular su tono, ¿no? La pelota es tan importante para el terapeuta, es básicamente como parte del mismo, ¿no? Cuando tenemos una pelota y trabajamos lo que es adecuadamente la propiocepción, podemos darnos cuenta de que el paciente percibe la vibración, percibe la fuerza, percibe el movimiento que el mismo fisioterapeuta está ejecutando sobre el proceso rehabilitador en este caso, o en este caso la terapia, ¿no? Vemos las paralelas, también importantes para mantener el equilibrio, importantes para ayudar al paciente a mejorar en su calidad de vida, ¿no? Fundamentales dentro de un esquema de tratamiento en el cual nosotros como fisioterapeutas nos vemos obligados a tener gran habilidad para que nosotros podamos desarrollar lo que es bastante creatividad, ¿no? Los ejercicios varían, los ejercicios van a ser de acuerdo a la posibilidad que tengamos nosotros. Nuestra capacidad profesional, nadie duda, sin embargo, va a variar en la creatividad. La creatividad es muy importante en este punto, ya que la creatividad te va a ayudar a ti a poder utilizar estos aditamentos, esta instrumentaria terapéutica de la mejor manera, ¿no? La banda elástica también. ¿Quién no ha trabajado con la banda elástica? No es una maravilla. Reemplaza cualquier máquina mecánica que pueda ejecutar una fuerza que es sobredescargante de un objeto externo al paciente. Es mucho mejor trabajar con un peso modulado de nuestra propia resistencia, nuestra propia fuerza, que trabajar con una máquina, ¿no? Porque la rehabilitación se orienta justamente a eso, a estimular lo que vendría a ser la fuerza funcional, el rango articular, mejorar lo que es la destreza, el equilibrio, son tareas fundamentales de toda actividad fisioterapéutica. Ni hablar de la pelota, que también es una maravilla para el fisioterapeuta. Es tan importante la utilización del balón para regular el tono, para trabajar lo que es fortalecimiento, para mejorar lo que es la parte propioceptiva. La sensación fisiológica que tiene el ser humano al ser topado por una pelota es impresionante, ¿no? Igual, yo les cuento una anécdota, por ejemplo, trabajé en la mañana con un paciente que tenía una secuela ACV, ¿no? Y le ponía la pelota en la mano y realizaba vibración, estaba totalmente el paciente inhibido, ¿no? Ante la vibración constante que se estaba haciendo continua, que se ejecutaba en la pelota. ¿Por qué? Porque le estimula los propioceptores, las recepciones neuromusculares, ¿no? Para eso es importante trabajar desde ese punto de vista. Un poquito del tecnólogo médico en fisioterapia y rehabilitación, ¿no? Cómo se da esta situación para también ver también la instrumentaria, porque cómo va a funcionar, de qué forma va a tener, se va a poder desarrollar, ¿no? Dentro de ello la rehabilitación física, ¿no? Para nosotros, cuando hablamos de instrumentaria, no circunscribamos solamente el hecho de utilizar pelota, utilizar algún aditamento balancín que pueda hacer dentro de la gimnasia terapéutica, sino también viene como parte el equipo multidisciplinario. Nosotros como terapeutas somos un instrumento para poder abordar lo que vendría a ser el tratamiento de mi paciente. Yo de por sí soy un instrumento que ayudará a que este paciente se alinee, que ayudará a utilizar metodología, que ayudará a que el paciente pueda tener mayor destreza, mayor capacidad para moverse. Es todo una organización integrada, la forma como se aborda las diferentes patologías de índole terapéutica. Algunos conceptos antiguos de fisioterapia definimos ahí como la rama paramédica que se encarga de mejorar y mantener las secuelas invalidantes a causa de una enfermedad traumática a través de aplicaciones de agentes, ejercicios especializados para integrar al individuo, ¿no? Como le digo, acá ya estoy dando concepto, digamos, más global, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Acá tenemos que considerar mucho los agentes para el abordaje terapéutico, ¿no? Que definitivamente, si es que es adecuado, si es que podemos planificar los tiempos adecuadamente, utilizar la instrumentaria adecuada, definitivamente vamos a poder ejecutar un tratamiento exitoso. Igualmente, el concepto actual vamos a ver, la profesión del área de la salud,
cuyo propósito principal es la de promoción óptima de la salud y de la función, incluyendo una generación y aplicación de principios científicos en el proceso de examinar, evaluación, diagnóstico, pronóstico, intervención para prevenir y remediar limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas al movimiento, ¿no? Esto también fundamenta todo lo que hemos dicho, ¿no? Básicamente ayuda a tener en cuenta que el esquema de tratamiento ayudará como base de prevención, ¿no? La prevención es importante para evitar cualquier patología pueda ocasionar más daño en el paciente, ¿no? Por eso necesitamos poner mucho énfasis a lo que vendría a ser el aspecto promocional, ¿no? Unas instrumentarias, ¿no?, implementadas por el Estado CONADIS también, el gobierno también se encargó de donar y de facilitar a la gente con discapacidad a una instrumentaria necesaria, ¿no?, mediante los PRONAUPITES también, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la instrumentaria motricidad, ¿no? La biomecánica se utiliza la silla de ruedas, silla de ruedas adaptadas, ¿no? Tenemos entonces ahí lo que es la palabra CONADIS. ¿Qué significa CONADIS, no? Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, ¿no? Conformado por los organismos públicos descentralizados, Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, o llamado Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Básicamente, ellos nos ayudarán a nosotros como profesionales a poder integrar una red de apoyo al discapacitado, mediante aditamentos como, por ejemplo, ayudas biomecánicas, ayudará al paciente en la rehabilitación física, especialistas que aborden lo que es el tratamiento dentro de lo que es la piscina, por ejemplo, dentro de lo que es el deporte adaptado, ¿no? Entonces, es una organización que ayudará desde ese punto de vista a abordar estos temas de los pacientes que requieren una ayuda biomecánica instrumentaria terapéutica. Justamente te dice que el CONADIS es el órgano especializado en temas relativos a la discapacidad con autonomía, técnica administrativa, de administración económica y financiera, ¿no? Entonces vemos desde ese punto de vista la gran posibilidad que van a tener los pacientes de poder acceder a estos instrumentos tan fundamentales para que puedan desarrollar una actividad independiente, ¿no? Y de mejor calidad sobre todo, ¿no? Ahí vemos la ley que lo otorgó, el CONADIS 27050, dio el origen al CONADIS por el año 99 y entonces ha empezado una labor constante hacia personas con discapacidad. Esta ley general de la persona con discapacidad, justamente es el número 29973 del 2012, se desarrolla en el marco legal de la promoción de los distintos derechos de la persona con discapacidad, organismos dedicados al Estado. Esto ayuda y respalda a los profesionales que apoyan a las personas con discapacidad mediante la facilitación de esta instrumentaria importante para la terapia física. Acá se puede ver cuáles son las funciones: promueve, coordina, dirige, fiscaliza, registra información, que monitorea y realiza evaluaciones políticas, planes, programas, proyectos, servicios a favor de las personas con discapacidad. Las integra a la sociedad. Sí, tiene una función también integradora, inclusiva. Una de sus principales promociones va a ser promover la formulación, de planeamiento y ejecución de políticas también que ayuden justamente a sectores de nivel de gobierno, ¿no? Importante, apoyará a lo que vendría a ser las personas con discapacidad, permitirá que puedan solventar incluso dinero para que el Estado pueda apoyarlos y poder comprar instrumentaria, materiales, ¿no? O ellos mismos poder ejecutarlo. Por ejemplo, en el INR se llevaba a cabo este tipo de abordaje, en el cual se tenía en cuenta lo que es la propia automanutención mediante la fabricación de elementos que ayuden a lo que es la biomecánica, como bachas, ¿no? Como rodilleras, tobilleras, ¿no? Entonces, también todo es un proceso que realmente va a largo periodo, que integra lo que es objetivos y que mejora también mucho lo que es la parte de la solvencia para los pacientes o la necesidad, cubrir necesidades que van a requerir luego de sufrir, lamentablemente, una discapacidad. Ahí justamente mencionamos difundir la información sobre cuestiones relacionadas a discapacidad, incluida información actualizada acerca de programas de rehabilitación física, prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad, ¿no? Esas son algunas de sus funciones. Bueno, básicamente lo que vendríamos a ver ahora es la forma como se va a abordar la restauración del movimiento dentro de lo que vendría a ser nuestra
nuestra instrumentaria terapéutica, vamos a tener como objetivo manejar la parte de restauración del movimiento, sobre todo porque acá nosotros trabajamos netamente lo que es un proceso, un objetivo de tratamiento, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta componentes como la examinación, ¿no? La evaluación, diagnóstico, promoción y también la intervención. Dentro de lo que es la fisioterapia, consideramos mucho la parte acá evaluativa, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud podemos tener en cuenta mucho que se ejecuta pues la parte evaluativa, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy claramente dentro de lo que vendría a ser nuestro esquema de tratamiento, ¿no? ¿Por qué vamos a planificarlo de esta manera? Porque justamente para nosotros como profesionales es muy importante desarrollar una adecuada evaluación para poder ayudarle de una mejor forma de planificar una mejor actividad funcional. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? ¿Qué agente físico? ¿No? ¿Hacia qué vamos a encaminar la rehabilitación y todo ello? Es justamente como ponemos acá un ejemplo, ¿no? El hombre siente una inclinación irresistible a preguntarse por sus orígenes, ¿no? Entonces, esto es lo principal que nosotros debemos ver dentro del esquema de globalización y tratamiento que vamos a implementar. Fisioterapia, orígenes, futuro, ¿no? ¿Cómo fue desarrollándose la profesión por básicamente la fisioterapia hasta llegar a ser una formación, ¿no? Utilizamos también agentes físicos de forma implícita desde la antigüedad, la racionalización del empleo de dichos agentes en edad moderna gracias al desarrollo de las ciencias, ¿no? Los acontecimientos del siglo XX que han determinado la profesionalización de la fisioterapia, bueno, vale la redundancia mencionar que ayudó mucho a la creación de estas instrumentarias, ¿no? Sobre todo en las épocas de las guerras, donde se perfeccionó métodos, se perfeccionó aditamentos. Por ejemplo, acá tenemos la pelota gemela, ¿no? Una pelota junta con otra, ¿no? Este es el salón de rehabilitación. Nuestras propias manos, nuestro cuerpo es de por sí un instrumento para abordar cualquier patología de índole terapéutica. Por eso el masaje, prácticamente nosotros nos convertimos en instrumentaria de rehabilitación. Igual menciona en la primera época pretécnicas de la humanidad, la curación aparece como una ayuda que presta instintiva y espontáneamente al enfermo, responde al instinto humano que ayude. ¿No? Esto es la aplicación de agentes, ¿no? En la aplicación de agentes, de una manera instintiva necesitamos movilizar, ¿no? Necesitamos aplicar calor, frío, para poder mejorar nuestro estadio físico. ¿No? Un poquito se habla sobre el instinto de ayuda, ¿no? La parte física, los agentes físicos, sin base racional, quiere decir que los utilizamos directamente. Por ejemplo, el calor, frío, masaje, agua utilizaron en la antigua Roma, como les había mencionado, ¿no? Capacidad de funcionar, percepción de la salud como instrumento, percepción de la salud como placer, ¿no? Entonces, es ambos, ¿no? Porque una persona con bastante salud va a estar placenteramente bien. Una persona que no tiene salud, o que en este caso va a percibir lo que es la salud, puede decirse de que es una persona que está bien organizada, ha sido bien aplicado los instrumentos terapéuticos sobre ella, una percepción de la salud propiamente como parte de su bienestar. O sea, considera la salud como un instrumento. ¿Algún concepto más de fisioterapia? Una proyección de la salud con un profundo carácter social porque su finalidad primordial consiste en servir al resto de la sociedad, ¿no? Básicamente lo que vamos a considerar es que se va a haber una exigencia de alta disponibilidad para el terapeuta, profesión de conocimientos científicos y técnicos, pericia, habilidades para preservar, restablecer y mejorar la salud en la calidad de vida de las personas. En eso buscamos, ¿no? Por ejemplo, la instrumentaria que está acá es lo que se llama la banda elástica, importante para trabajar fuerza, muy bueno para trabajar cualquier actividad funcional del cuerpo, es mucho mejor que cualquier máquina de gimnasio porque ahí trabajas a nivel de tu verdadera fuerza, ¿no? Del peso que induce tu descarga. Es prácticamente un esquema de tratamiento se puede hacer con una banda elástica. Ciencia de la salud se encuentran en esta posición, empirismo, ciencia con identidad, mucho más arraiga, ¿no? Es prácticamente la fisioterapia está formada por estas estructuras que formaron a lo largo del tiempo, la historia, lo que es un abordaje terapéutico, ¿no? Por eso hoy en día nos conoce como la ciencia que une justamente ciencia de la salud, el empirismo, ciencias con identidad. Áreas diferentes, va a variar. Hay otro concepto, conjunto de métodos que mediante la aplicación de agentes curan, previenen, recuperan y adaptan a las personas afectadas de alguna discapacidad. La rehabilitación, un tratamiento para recuperar una función del organismo disminuida o pérdida de consecuencia en una lesión o enfermedad, por ejemplo, medio de masaje, ejercicio.
Esto es relativo, como les digo, porque en realidad nosotros vamos más allá de solo el masaje. Vamos a partir de lo que es un abordaje integral para el paciente, que le ayude a integrarse a su propia sociedad, que le ayude a desarrollar lo que es una actividad independiente, ¿no? Para que el paciente pueda integrar esa funcionalidad dentro de su actividad de la vida diaria. Encontramos ejercicios pasivos de la fisioterapia, conjunto de técnicas que se aplican sobre las zonas afectadas sin que el paciente realice ningún movimiento. ¿No? Nosotros mismos acá, tomando en cuenta desde el punto de vista instrumentario, que el paciente en sí va a recibir, ¿no? nuestro propio abordaje. Nosotros nos convertimos en instrumentos funcionales de la rehabilitación, con nuestras manos, con nuestras técnicas, con nuestras tomas también, porque vamos a coger sus estructuras anatómicas del paciente, movilizarlas, vamos a descargar el peso, vamos a ayudarle a resistencia, ¿no? Entonces todo ello se correlaciona directamente con esto, ¿no? Algunas instrumentarias que tenemos acá de fisioterapia, ¿no? En las cuales, de hecho, que muchos de ellos van a conocer, ¿no? Sabemos cómo se va a utilizar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un cabestrillo, una bota, un apoyador, tenemos acá pues algunos Teraban, liga elástica, el TENS, ultrasonido, terapia combinada, la banda elástica, igualmente tenemos, la pelota chica, la pelota grande, ¿no? El apoyador el apoyador facial para la carita cuando van a hacer masajes, o sea, prácticamente todos los aditamentos y la instrumentaria útil para nuestro abordaje terapéutico. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna preguntita por ahí que tengan? Al chat, por favor, lo van haciendo. A ver, preguntan. Si tienen preguntas, dudas. ¿Una preguntita por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna consultita que tengan? Dígame, chicos, ¿se está viendo las imágenes o hay algún problema? Por ahí, de repente, me habían dicho que no se veía muy bien. ¿Todo bien? ¿Se ven? Ya, excelente, gracias. Entonces, como les seguía mencionando, la importancia de lo que son las técnicas realizadas con la instrumentaria, ¿no? Movilización, por ejemplo, puede ser con una pasiva, un instrumento, las posturas mediante también instrumentaria, los estiramientos musculotendinosos o manipulaciones podrían ser de una manera manual, ¿ya? Porque nosotros nos volvemos, como les había mencionado, un propio instrumento, ¿no? Pero podría darse también con traccionadores, podría darse con diferentes aditamentos que son instrumentos básicos de mecánica corporal y biomecánica, ¿no? Por ejemplo, acá está utilizando el Teraban, acá está utilizando el stretching analítico, por acá vemos otro agente físico como, por ejemplo, vemos al infrarrojo, las camillas de por sí, la bicicleta elíptica, estática, ¿no? Objetivos de ejercicios pasivos, por ejemplo, prevenir aparición de deformidades, mejorar nutrición muscular, preparar el músculo para mejor trabajo activo, prevenir adherencias, contracturas, ¿no? Todo lo que habíamos mencionado acerca de la preventiva para el dolor, ¿no? Los agentes físicos, de hecho, que van a ser muy útiles y la instrumentaria también tienen ese mismo objetivo, ¿no? Objetivizar bien el abordaje terapéutico. Algunas indicaciones preventivas, por ejemplo, nosotros hablamos mucho acerca del ejercicio pasivo para que pueda ayudar al paciente a prevenir las lesiones, ¿no? De dolor, musculoesqueléticas, ¿no? Ciertos procesos para conservar movilidad, para evitar la rigidez, que es bastante dañina para la anatomía humana, la articulación y limitaciones, también evitar retracciones conservando la longitud del músculo, para que no vaya a haber una contractura constante, un espasmo. Las afecciones definitivamente son los dolores, ¿no? Traumáticas también, ortopédicas, pueden ser también bloqueos articulares, trastornos mecánicos, ¿no? Raquidio, pueden ser alteraciones neurológicas, radiculares, pueden ser desviaciones como escoliosis de la columna vertebral, también se va a abordar mediante la instrumentaria, ¿no? Ahí podemos observar también la gran cantidad de instrumentaria que podemos tener, ¿no? Tenemos una instrumentaria eléctrica, electroestimulación transcutánea, el famoso TENS, ¿no? Esto acá observamos que los parchecitos de acá se van a pegar una disposición conveniente en alguna superficie del paciente, puede ser una superficie plana, transplanar puede ser en la rodilla, en los laterales, puede ser coplanar encima de una espalda, ¿no? Etcétera, etcétera, en cualquier otra estructura.
Vemos otros aditamentos como las pelotas antiestrés también, estas pelotas que se presionan, son como huevitos, ¿no? Como huevitos de goma bien delicados y que al presionarlos sientes bastante relajación, ¿no? Eso está comprobado, es un estudio que se ha hecho desde mucho tiempo para ver la forma como se puede abordar, ¿no? Tratamientos para el estrés, para el dolor funcional, para trabajar la fuerza de flexión, ¿no? Igualmente tenemos acá la plastilina, que también la trabajamos como actividades de mesa. Abordamos entre la plastilina lo que es aditamentos que te ayudarán pues a movilizar bien la articulación, la parte de lo que es miembros superiores, sobre todo con lo que es el tacto fino, ¿no? Las pesas para fortalecer, las pelotas más pequeñas para también trabajar descarga proprioceptiva, faciales, por ejemplo, la pelota grande ni hablar, un instrumento muy importante para nosotros, mediante la cual vamos a ayudar a fortalecer, a mejorar el equilibrio, a mejorar la fuerza, a mejorar la estabilidad del paciente. Si hay niños, por ejemplo, con PCI, se puede trabajar de repente en un rulo, ¿no? No de repente en pelota, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño a veces tiene el tono elevado, si es un espástico, entonces se va a preferir trabajar bien posicionado, descargando bien el peso, en una superficie no tan blanda, ¿no? La superficie blanda de repente podemos poner a un niño down, que tiene que aumentar su tono, y por lo cual, al sentar en la pelota, puedes generar reacciones de enderezamiento, activaciones de paravertebrales, multífidos mucho más fortalecidos, ¿no? Para que pueda desarrollar las actividades defensivas y todo ello. Igualmente también vemos acá aditamento variado, ¿no? Electrotens, pelota, vemos acá también aditamentos, lo que es movilizadores faciales, masajeadores, etcétera, etcétera. Disculpen, ¿se está viendo por ahí alguna consulta? ¿Pueden ver normal? ¿Ven normal los dibujos? ¿Luego me escuchan? Gracias, se ve bien, ya, excelente. Ya. Ahí observamos también lo que vendría a ser los objetivos, algunos objetivos del ejercicio. ¿Por qué se va a dar a utilizar estas técnicas importantísimas? Principalmente se va a ayudar mediante lo que es la recuperación, mantener la función muscular, facilitar los movimientos articulares, recuperación del tono muscular también, evitar atrofia de los músculos, ¿no? Incrementar la potencia del músculo, aumentar resistencia, ¿no? Reforzar movimientos, mejorar coordinación, equilibrio, aumentar la fuerza, destreza, diferentes características que las cuales van a ser fundamentales para nosotros poder desarrollar una actividad, ¿no? Terapéutica, esquematizar bien nuestro tratamiento. Por ello será muy importante considerar esto previamente a abordaje terapéutico, o al abordaje terapéutico que vamos a hacer. Un poco acá para recordar, ¿no? ¿Cómo se dio la fisioterapia en el mundo primitivo? Dice, ¿no? Un poquito. El empirismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá lo que vendría a ser lo que al principio pensaban, ¿no? Que era una buena forma de tratar al paciente, con oraciones, exorcismo y hierbas, ¿no? Básicamente un poquito desfasado, pero que sin embargo sirvió como base fundamental después para poder profundizar sobre esos estudios, ¿no? Se toma en cuenta lo que es la persona, el entorno, una disfunción ocupacional, no puede hacer una actividad de la vida diaria, por ejemplo, abordaje de la disfunción. Terapia ocupacional también es parte de ello, porque a la larga nosotros derivamos a los colegas para que ellos puedan desarrollar o hacer desarrollar al paciente actividades que le permitan poder desarrollar la marcha, actividad de la vida diaria, etc. Sobre la ocupación, da significado a la vida, es un determinante de la salud, organiza el comportamiento, cambia a través de la vida, la forma moldeada por el medio ambiente, posee valor terapéutico, ¿no? Sobre la persona, los seres humanos somos seres ocupacionales, es única, posee dignidad intrínseca, ¿no? Puede servir como herramienta terapéutica también. La actividad es definitivamente una herramienta terapéutica, como mencionas, ¿no? Porque definitivamente al ejecutar una actividad por sí solo, al tener independencia, tú vas a poder desarrollar tu fisioterapia o tu rehabilitación integrada a tu normal funcionamiento de vida. Así que la propia terapia es un instrumento, una herramienta terapéutica. Un poquito cómo vemos estos aditamentos ocupacionales que vemos también dentro de la fisioterapia se utiliza. Tenemos acá lo que vendría a ser, por ejemplo, los TENS mismos. Tenemos acá lo que es la compresa fría, ¿no? El Colpack, las pesas. Utilizamos también acá las compresas calientes. Utilizamos acá la pelota. Vamos a utilizar acá lo que vendría a ser
todo con respecto al infrarrojo. Esta es una especie de bicicletita pequeña, estática, en la cual se tiene dos fierritos, en los cuales ayuda al paciente a mejorar lo que es la parte de psoas mayor, psoas ilíaco, flexores de cadera. Esto también otro colpa. Vemos acá la banda elástica de diferentes colores. El color más oscuro es un poquito más grueso, un poquito más recio para que pueda ser elongado. Cada uno de estos aditamentos tiene todo un tema entero. No es solamente tratarse de un agente, sino son instrumentaria que se utiliza para realizar nuestro trabajo terapéutico. Los muchachos de ocupacional lo adoptan también porque ambos tenemos un objetivo, que es que el paciente pueda tener más independencia. El ocupacional ayuda a que pueda estos instrumentos desarrollar esa objetivización del tratamiento y que se especifique en algo como, por ejemplo, abordaje mediante pues técnicas que le ayuden a realizar mejor la marcha, a tener más fuerza, a ejecutar los movimientos precisos para poder desarrollarla. Una definición de la terapia ocupacional, ¿no? Que es un conjunto de técnicas, métodos actuales que a través de la actividad aplican con fines terapéuticos, ¿no? Ahí vemos un poquito más en terapia ocupacional que se va a utilizar dentro de lo que es el tratamiento ocupacional. Vamos a ver, hay aditamentos como juego, restablece funciones, suple diferencias, incapacidades y valora su puesto de comportamiento y su significación profunda para conseguir las mayores independencias y reinserción posible del individuo. Es decir, ayuda al individuo a que pueda integrarse de manera laboral, mental, físico y social. Bueno, acá un poquito de inicios, fundamentos filosóficos, ¿no? Terapia ocupacional presta sus servicios a personas con algún problema que interfieren en el desempeño satisfactorio de una ocupación. Llevar ocupación significa a las personas que fundamentalmente para su bienestar, ¿no? La famosa piscina de pelotas, los cubitos, por ejemplo, podemos trabajar en diferentes actividades funcionales, ¿no? ¿Cómo se va a dar justamente este proceso de fase dentro, integrando la terapia ocupacional de la física, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a poder ayudar a que esto se logre integrar? Nosotros tenemos que ayudar al paciente a que esta instrumentaria tenga mucho éxito en su tratamiento. Por eso dice que vamos a trabajar un conjunto de teorías procedentes de diferentes áreas de conocimiento, constituyen fundamentos científicos de la práctica en la terapia ocupacional. Como terapeuta físico vamos a lograr que esto se integre, que poco a poco vaya desarrollando lo que es un funcionamiento integrado, ¿no? Por eso se dice que dentro de terapia ocupacional existe un compuesto fisiológico y psicológico también, ¿no? Dentro del área de lo que es nuestra área de fisioterapia propiamente y también ocupacional, porque ambos juegan un papel importante para integrar nuestra función básica de destreza para el paciente y objetivización, encontramos un salón terapéutico, ¿no? En el cual podemos hallar diferentes aditivos que le ayudarán al paciente a mejorar. Por ejemplo, la famosa bicicleta estática, en la cual mejoraremos la fuerza, la destreza para el paciente, mejoraremos lo que es la capacidad que tiene el paciente para poder desarrollar funciones proprioceptivas, ¿no? Pelotas para que le ayuden al paciente a integrar el movimiento, la escalera sueca, encontramos también lo que es aditamentos como lo que es almohadas. Estas ventosas, por ejemplo, se utilizan mucho para lo que es la terapia complementaria, para evitar el dolor en zonas donde el paciente quizás tiene ya un aspecto crónico, ¿no? Entonces, acumulado el estrés. Todos ellos serán importantísimos para nuestra labor fisioterapéutica, ¿no? Igualmente también acá habla sobre la ocupación que se da dentro de las actividades de mesa. Por ejemplo, al paciente se le ayuda a ser mucho más independiente, a ponerse solo su ropa, a trabajar lo que es la propiocepción, la memoria, etcétera, etcétera. Va de la par con estos campos, a la par con lo que vendría a ser la función ocupacional. De hecho que, mira, la ocupación es muy fundamental, pues acá nos ayudará a nosotros a visualizar un campo integral. Mientras trabajamos la fisioterapia dentro de esta función ocupacional, para lo que vendría a ser directamente el tratamiento terapéutico, se puede observar que está en todo un proceso integral, considerando la parte ergonómica, la parte funcional, la parte de reestructuración, ¿no? Que va a tener el ambiente para esos pacientes. Algunos, digamos, alteraciones que podemos ver son enfermedad degenerativa, lesiones medulares, ¿no? Lesiones tipo trastornos de deglución, que pueden afectar lo que es la parte del lenguaje, ¿no? Y en la cual nosotros estamos inmersos porque vamos a aplicar técnicas que van a ser importantes para tener en cuenta este trabajo integral. Hablar un poquito más de ocupacionales, ¿no? Áreas que intervienen dentro de esta aplicación: salud mental, geriatría, pediátrica, intervención comunitaria, educación docente, investigación, práctica privada, profesión, ¿no?
hasta ahí vemos un poquito la parte que hemos terminado con abordaje ocupacional y terapéutico. ¿Alguna consultita por ahí de repente que tengan? ¿Alguna duda? Muy buena pregunta, Francesco. ¿Qué es el tono muscular? Bueno, el tono muscular es un estado de semicontracción del músculo, ¿no? ¿Por qué es importante el tono muscular? Porque este te regula. Está muy elevado, puede generar que haya un poco de rigidez, o sea, las articulaciones no se muevan adecuadamente, puede generar como que problemas para lo que es la fascia muscular o los músculos que se encuentran alrededor de ¿no? Y al generar un tono elevado, por ejemplo, en patologías centrales, neurológicas, puede ocasionar que haya una rigidez de la articulación y puede generar poco movimiento. Por eso el tono tiene que regularse, ¿no? Debe haber normotonía, o sea, en tono normal, ¿no? Y no un tono muy elevado, ¿no? Ni tampoco muy bajo, porque también sería un hipotónico. ¿Alguna otra pregunta por ahí, de repente que tengan dudas? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Quedó alguna duda de repente? ¿Por ahí duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir bien entonces, normal. Ya. Francesco dice, ¿qué es un TENS? ¿Cómo hablamos a un paciente? Bueno, un TENS es lo que significa electroestimulación transcutánea. Es una máquina de electroterapia en la cual aplicando electricidad mejoramos ciertos estados del músculo, ¿no? Así como mejoramos también algunas patologías del dolor, ¿no? Porque hay corrientes relajantes, corrientes que ayudan a estimular, estimulantes, corrientes que ayudan a fortalecer, ¿no? Entonces, este tipo de corrientes aplicamos de acuerdo a lo que requiere el paciente, ¿no? Corrientes estéticas también, diferente índole. Y la evaluación es a partir de fichas. Lo que es instrumentaria de evaluación, ¿no? Lo que es la evaluación son fichas ya que están determinadas por un consenso mundial, ¿no? En la OMS, las cuales a nivel mundial se reparten para que estas fichas puedan seguir parámetros, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación del adulto mayor de Tinetti, ¿no? En la evaluación del niño, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de lo que es la prueba de Daniels en las funcionales. En el niño, por ejemplo, tenemos básicamente el test de Milani, ¿no? Test de Milechi, esos testes de evaluación que son muy importantes, ¿no? Pero todo ya está predispuesto como una medida protocolar, ¿no? No es que lo inventa nadie, sino que ya existen estos tests con muchos estudios científicos que se hicieron para que se puedan ejecutar, ¿no? Y poco a poco mejora lo que es la parte de evaluación y observación de los estadios, de las diferentes patologías en los pacientes que aquejan dolores, y no solo eso, sino también problemas de índole terapéutica. Ya, me pregunta, ¿qué diferencia en el ultrasonido? Ya, el ultrasonido, a diferencia del TENS, es que el ultrasonido emite ondas, como dice su propio nombre, de ultrasonido, ¿no? De sonido. Muy semejante a lo que se utiliza, por ejemplo, en diagnóstico por imágenes para lo que es la ecografía. La diferencia es que está en que la ecografía emite ondas que ayudan a poder visualizar al niño, que le ayudan mediante ondas que son específicamente de otra índole, pero las ondas que utilizamos son básicamente ondas terapéuticas. Las que utilizan ellos son diagnóstico por imágenes. Nuestro ultrasonido sirve para descontracturar, ayudar a aliviar el dolor, desinflamar, ¿no? Es otro concepto, otro tipo de agente físico. Vamos a ver ahí. Vamos a compartir ahorita un pequeño videito. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este video en relación a la electroterapia. Es el primero de varios videos que vamos a realizar y ahondar sobre este asunto. Vamos a ir aprendiendo juntos los conceptos, las modalidades terapéuticas y cómo utilizar esta herramienta en la terapia. Quizás a algunos de ustedes les pueda servir después como materia de estudio o aplicarlo o como repaso. Bien, no olviden suscribirse a este canal, Huaquine, en el cual pueden recibir muchos videos nuevos, interesantes en relación al área de la salud. Y vamos a comenzar en este video que trata acerca de los conceptos básicos sobre las corrientes terapéuticas. Los efectos polares de la corriente continua o galvánica.
El paso de corriente continua en los tejidos produce electrolisis y migración iónica en las soluciones salinas orgánicas. Estos efectos son más intensos en la proximidad de los electrodos, donde se acumulan los iones de signo opuesto a su carga, que reaccionan localmente con efectos fisiológicos específicos. Los efectos en el polo negativo o cátodo son los siguientes: alcalinización por acumulación de iones sodio, vasodilatación con eritema en la piel subyacente y aumento de temperatura local, y cierta vasodilatación refleja en las capas profundas. Ligera estimulación tisular, posiblemente secundaria a los cambios iónicos y la vasodilatación local. Aumento de la permeabilidad de la piel y disminución de su resistencia al paso de la corriente. Despolarización de la membrana de nervio y músculo, aumentando su excitabilidad. Se ha descrito una disminución en la cronaxia después de una galvanización, y en los músculos paréticos se contraen mejor. Una aplicación excesiva o defectuosa puede producir una descarga química alcalina húmeda y con esfasé. A continuación, los efectos en el polo positivo o ánodo. Vasodilatación y eritema, aunque en menor grado que en el polo negativo. Disminución de edema e inflamación, posiblemente por cambios iónicos en las membranas celulares que facilitan la reequilibración de líquidos intra y extracelulares. Bueno, básicamente vamos a ver ahora algunas de los temas que interceden sobre lo que es las donaciones para la inclusión social. Dentro de ello, la instrumentaria terapéutica es fundamental, pues va a ayudar a muchas personas con discapacidad y también ayudará a que puedan tener acceso a estas diferentes instrumentarias, ¿no?, que tenemos acá. Una de las más solicitadas y también de hecho más pedidas son las prótesis, ¿no? En este caso, prótesis en las cuales se puede reemplazar, esta instrumentaria de terapia es muy importante, pues se tiene que reemplazar un miembro que ha perdido, en este caso el paciente, ¿no? Puede ser de miembro inferior, hay de diferentes tamaños, también con zóccher de diferentes formas. El zóccher es esa estructura a manera de vaso en la cual va a ir dentro el muñón, que vendría a ser la estructura amputada. Igualmente de tamaño sobre cadera, sobre rodilla, transarticular, incluso de la zona de rodilla, bajo rodilla también, diferentes tipos de, en este caso, de zóccher y también de prótesis de acuerdo al nivel de la lesión. Igualmente en brazo también, con articulación, solo de muñeca, de mano, acá encontramos de muñeca, encontramos acá diferentes aditamentos en los cuales se va a poder aplicar también la instrumentaria fisioterapéutica. Acá observamos también las diferentes prótesis. Ese es transarticular de codo, por ejemplo, en la cual se va a colocar en todo el brazo. Igualmente acá bajo codo, de dedo, de dedos también hay prótesis, ¿no?, de mano, con la coloración distinta, ¿no?, debido al color de piel de las personas, varía de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, igualmente va a ser importante, pues vamos a considerar que estos aditamentos, esta instrumentaria es muy importante para el tratamiento, abordaje de secuelas de amputados. Podemos observar ahí las prótesis también a nivel de lo que es miembro inferior, en lo que es miembro inferior en pie, lo que vendría a ser un pie mecánico, ¿no?, un pie robótico también en algunos casos, quizás para aquellos que tienen más posibilidad, ¿no?, lo que es transarticulación de rodilla, ¿no?, etcétera, etcétera, va a variar de acuerdo, en este caso, a la necesidad de rehabilitación y la necesidad de prótesis. Las famosas manos mecánicas, manos en gancho, ¿no?, van a tener la posibilidad de cambiar acá la mano, porque puede variar, va a depender mucho también de, como les menciono, del tipo de lesión y el tipo de, en este caso, de amputación que haya sufrido el paciente. También hay para deportistas, porque también se incluyen dentro de la instrumentaria terapéutica. Podemos colocar a un deportista un instrumento terapéutico que ayuda, pues, a mejorar lo que es su condición física y que le permite seguir en su alta competitividad. Ya observamos en el muñón, se va a colocar pues la estructura de lo que vendría a ser la prótesis, ¿no?
Entonces va a ayudarle mucho en la escalera, comienza a hacer ejercicio para la fisioterapia, ¿no? Se aborda. No crean que solamente es hecho de ponerle, ¿no? La prótesis, sino también en general va a ser todo un proceso de adaptabilidad para que el paciente pueda manejar su prótesis. No es de la noche a la mañana, sino que puede demorar incluso años, ¿no? Depende mucho de cómo se oriente y la rehabilitación que se ejecute. A veces el dolor es el causante, muchas veces, de que no se logre la utilización al 100% de su prótesis, ya que al momento de dolerle en la parte articular, en el muñón, podría generarle mucha sensibilidad. No se está viendo las diapositivas. Ya, vamos a compartirlas, ya. Espérenme un ratito. A ver. ¿Se puede ver ahora, chicos? A ver por ahí. ¿Se ven las diapos? ¿Se pueden ver? Bueno, vamos a ver un poquito los aditamentos o las instrumentarias que vamos a utilizar para poder abordar diferentes patologías, ¿no? Tenemos instrumentarias que van a ser muy útiles para terapia, por ejemplo, física, con respecto ocupacional también. Pueden utilizarse, por ejemplo, aditamentos de juego, actividades de mesa, ¿no? Podemos utilizar trabajar de atención, para trabajar con material de atención, memoria. Tenemos, por ejemplo, acá lo que es un ludo, un juego de memoria, materiales de atención, de cálculo, de lógicas y orientación espacial, estimulación sensorial, motricidad fina. Desarrollamos, por ejemplo, bastante la parte de adaptación fina, la parte de la creatividad, musicoterapia, estimulación cognitiva, psicomotricidad igualmente. Podemos trabajar con instrumentaria que nos aplique, nos ayude a mejorar lo que es la parte de desempeño funcional, la parte táctil fina, pero sobre todo acá lo que es el aspecto cognitivo, ¿no? Dice, la amplia variedad de materiales para desempeño de su labor como terapeuta ocupacional y ya sea de centros de residencias, colegios, educación especial, en geriatría, adultos mayores y niños, ¿no? Pueden ser posibilidades también de recursos, permitir también la parte de lo que es el límite, ¿no? Dice acá justamente, descubre todas las posibilidades que puedan permitirse estos recursos. No limites el uso exclusivamente al que podamos recomendar. Por ejemplo, es variado, ¿no? Puede utilizar acá fichas, lo que es rompecabezas pequeños, afiches que tengan forma de origami y que puedan entrar dentro de la estructura de madera, acá como un rompecabezas pequeño. Puede ayudarle fichas de cuentas, de contabilidad para hacer lo que es números, ¿no? Trabajar bastante ludomotricidad, ¿no? Acá, muy importante esta parte, ¿no? Porque le ayudas al paciente a ser mucho más, digamos, adaptable, se conecta más al tratamiento, ayuda a mejorar lo que es su capacidad cognitiva. Acá tenemos algunos instrumentos en los cuales se basa la terapia física para trabajar también igualmente ocupacional, para trabajar lo que vendría a ser la parte táctil fina, ¿no? Igualmente algunas hoguitas para trabajar lo que es destreza motora, de desarrollo de lo que es la actividad fina, la ludomotricidad, lo que se conoce también como proprioceptividad, ¿no? Trabajar lo que es aditamentos como una almohadita, un jaboncito o una especie de pelotita bien blanda. Ayuda a mejorar la sensibilidad del aspecto sensorial, el aspecto vestibular, equilibrio si es que es un poco grande y el paciente puede subir encima, dependiendo cuál sea el objetivo, ¿no? La famosa pelota de espinas, ¿no? Una pelotita, por ejemplo, ayuda a la proprioceptividad, ¿no? Coge con la mano, presiona, suelta. Igualmente con el pie, presiona, suelta, ¿no? Igualmente estrellitas de goma que le ayudarán al paciente a manejar la parte funcional, le ayudarán, por ejemplo, al estimular las texturas al paciente de miembro superior, de miembro inferior, ¿no? Piedritas también le puede ayudar mucho, dependiendo de lo que requiere el paciente, ¿no? Esa textura, esa necesidad de poder estimular la parte funcional, la reestructuración del movimiento, todo ello le va a ser muy útil a mis pacientitos. Acá en niños, por ejemplo, utilizar pelotas en las cuales vamos a tener, por ejemplo, las caritas en las pelotas, riéndose, felices, asustadas, llorando, ¿no? Acá tenemos como una especie de cuevita en la cual el paciente o el niño, por ejemplo, puede entrar, puede jugar, puede entretenerse, hacer circuitos, ¿no? Acá tenemos para más mayores, de repente una botella con bolitas, con canicas de colores,
¿no? Estimulará mucho a los pacientes en la parte del antiestrés, por ejemplo, adultos mayores, pacientes que tengan problemas de repente de equilibrio, funcionales, ¿no? Problemas de Parkinson también, porque le ayuda mediante el sonido y la propiocepción, miembros superiores, inferiores, la educación de la marcha, se puede ayudar al paciente a estimularle junto con diferentes actividades que le ayuden a manejar la parte de la autonomía en su propio movimiento. Terapia del lenguaje también, ¿no? ¿Por qué no se puede hablar de ello? El instrumentario en físico viene a ser también parte del instrumentario en terapia del lenguaje, ¿no? Dice que justamente en terapia trata varios aspectos, tales como la alteración en motricidad oral, dificultades en la succión, masticación, deglución, actividades netamente motoras y muy útiles para el desarrollo normal de la vida. En la vida motriz, ¿no? Hablando desde el punto de vista terapéutico, el paciente básicamente va a ser un ente completo, compacto, en el cual va a tener varios campos de movimiento, de funcionabilidad, de fisiología, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que se tiene en cuenta. Disculpe, ¿me están escuchando? ¿Alguna pregunta por ahí? Creo que está bien, por ahí están escuchando, porque a veces falla el audio, a veces hay problemas con lo que es la parte, sí, por si acaso, a ver, por si acaso, ya, excelente. Entonces, básicamente con respecto a ello, ¿no? Vamos a ver diferentes aditamentos que se van a trabajar, o instrumentaria terapéutica, en lo que vendría a ser la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, como parte del abordaje fisioterapéutico, ¿no? Se puede trabajar acá con aditamentos de sonido, como instrumentaria pequeña, como para los niños, ¿no? En orientación del lenguaje, adaptabilidad del complejo orofacial, trabajo con el palito baja lengua, con los guantes, pelotita, trabajar todo el globo, trabajar todo lo que es la parte de complejo orofacial dentro de la fisioterapia, ¿no? Igualmente acá observamos, ¿no? Trastornos de fluidez, algunas patologías del lenguaje, igualmente también trastornos que ayudarán, digamos, que serán apoyados mediante un abordaje fisioterapéutico, una condición donde el habla se interrumpe debido a pautas anormales, repetidas, en sonidos prolongados y sílabas, justamente, ¿no? Trastorno del lenguaje por recepciones expresivas también. Vamos a trabajar acá en un salón de juegos con terapia de mesa. Por ejemplo, podemos trabajarle lo que es los juegos de lo que se conoce como los juegos de rompecabezas, de Playbo, de armazón, ¿no? Justamente para que le permita desarrollar su creatividad al niño en este caso, ¿no? Trabajar lo que es las actividades de mesa, como los laberintos pequeñitos. Vamos a verlo de qué se basa estos laberintos, ¿no? Instrumentaria más común utilizar en terapia del lenguaje, como ven ustedes acá, toda la gran cantidad y gama de posibilidades para ese mismo trabajo. Encontramos, por ejemplo, lo que vendría a ser las fichas de juego en las cuales se puede observar, ¿no? Se le dice al niño que pronuncie cada uno de los nombres de los animalitos que están escritos. Son fichas importantes, instrumentaria muy básica para trabajar cualquier tipo de patología del lenguaje, ¿no? Una buena pronunciación, dislalia, afasias de repente, afasias globales, para adultos mayores también se puede utilizar, ¿no? Acá se puede trabajar en el salón de ocupacional o de fisioterapia, se puede trabajar lo que es la propiocepción en el rulo, ¿no? Esto de acá es una cuevita con un rulo para poder trabajar el movimiento, la descarga de peso. La casita de muñequitas también puede trabajar el terapeuta, una forma de trabajar lo intelectual, el orden para los niños pequeños, en este caso una niñita, ¿no? Las fichas de memoria en las cuales se puede trabajar mucho acá, de acuerdo al dibujo, se voltea y se le pide al niño, o también puede ser adulto mayor o persona que requiere sí, una adaptabilidad global en el lenguaje, puedes trabajarle acá en actividades de mesa, intelectuales, actividades intelectuales de mesa, ¿no? Podemos trabajar sin fin de cosas, realmente va a ser muy importante. Siempre les digo que la parte terapéutica es mucho ingenio, ¿no? Es bastante considerar lo que vendría a ser, pues, un objetivo, ¿no? El objetivo que queremos lograr va a ser que nuestro paciente pueda tener esa posibilidad de ser independiente, tener un campo amplio para poder desarrollar su actividad, en este caso didáctica, de aprendizaje, ¿no? Podemos trabajar en un salón, como les dije, actividades de mesa, en las cuales trabajamos la propiocepción, los Playbo, los famosos Playbo de armazón,
en el salón también en un salón terapéutico o salón de clases trabajan lo que es esta terapia manual para ayudar a estimular lo que es la parte, en este caso, pues, cognitiva, desarrollar mucho lo que es las actividades para los pequeños del manejo de su pinza fina, ¿no? El manejo de propioceptividad, equilibrio, fuerza, destreza, visual, sensorial, propioceptivo, organizacional, trabajo lo que es la parte del orden, de la funcionabilidad, trabajo bastante lo que es la parte estructural visual para que el paciente pueda tener mucha mayor agudeza visual, la parte sensitiva, ¿no? El equilibrio, la memoria, la percepción, el análisis, ¿no? Todo ello se trabaja dentro de esta terapéutica de mesa. Instrumentaria en fisioterapia de adulto mayor también podemos ver, ¿no? Definitivamente el adulto mayor también es un paciente muy importante para nosotros, va a requerir gran cantidad de instrumentos para poder trabajar la fisioterapia. Nosotros consideramos mucho que el adulto mayor en sí va a requerir, pues, ese abordaje, ¿no? En el cual haya, pues, la posibilidad de que esto, pues, se oriente hacia una rehabilitación integral, ¿no? Por parte de nuestro paciente, ¿no? Vamos a tener que abordarlo de una manera integral, y digo integral porque acá el adulto mayor está en una etapa degenerativa en la cual va a perder fuerza, va a estar muy expuesto a las caídas, ¿no? Que es algo que lamentablemente repercute sobre la rehabilitación física. Ojalá podamos tener otra ponencia netamente, y va a haber dentro de lo que es la parte del diplomado en auxiliar fisioterapia, vamos a aprender lo que es la rehabilitación neta del adulto mayor, porque es todo un tema aparte, ¿no? Todo un tema aparte interesantísimo en la cual se va a abordar la importancia que tiene el adulto mayor dentro de la rehabilitación, ¿no? La forma como vamos nosotros a tener en cuenta lo que es la instrumentaria que va a servirle, ¿no? El anciano suele sufrir enfermedades con mayor facilidad y frecuencia que el individuo joven, recuperarse más lentamente, ¿no? Incluso en algunos casos la recuperación no va a ser completa, ¿no? La fisioterapia geriátrica es la aplicación de determinadas técnicas de fisioterapia sobre adulto mayor sanos en los que el proceso involutivo de la edad puede desencadenar diferentes procesos patológicos. Puede llevar a disminución de sus capacidades funcionales, puede llevar también al adulto mayor a depresión, ¿no? Definitivamente va a ser complicado no poder moverse, tener dolencias y lamentablemente no hacer, digamos, un abordaje que implique una recuperación al 100%, sino que va a corresponder mucho el apoyo familiar para que pueda salir muy adelante el paciente, ¿no? Las características más importantes, ¿no? La causa más común de la pérdida de las capacidades funcionales en la persona mayor es la inactividad, la inmovilidad. Muchas causas van a existir, enfermedades también como quemadura, fractura de cadera, accidentes vasculares, ¿no? Todo ello, ¿no? Y la actividad del paciente se ve severamente reducida hasta que la enfermedad aguda se estabiliza, ¿no? Una vez que la enfermedad ha sanado, el anciano puede ponerse en actividad de nuevo. Sin embargo, las secuelas debilitan y angustian el padecimiento justamente del adulto mayor. Acá es importante el trabajo diario, constantemente, ¿no? Abordarlo, tratar de darle ánimos, la familia tiene que apoyar mucho, ¿no? Algunos aditamentos que se pueden utilizar dentro de lo que es el programa de rehabilitación integral para adulto mayor. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es un esquema de tratamiento en un programa, en un salón terapéutico. Podríamos utilizar también los famosos hula-hulas, podemos utilizar también los ejercicios respiratorios, ¿no? Le ayudará mucho al adulto mayor a integrar su vida laboral, su vida funcional. Y quizás laboral no mucho, ¿no? Porque ya el adulto mayor, muchos de ellos están jubilados, ¿no? Pero sí puede una vida laboral en su casa, ¿no? Hacer sus labores como trabajar, limpiar, ¿no? Dentro de su hogar, actividades de la vida diaria, etcétera. Se puede trabajar con instrumentaria propiamente dicha, ¿no? Instrumentos musicales, podemos trabajar con actividades que le permitan al paciente, pues, digamos, estar felices, tranquilos, ¿no? Desarrollar actividades de jardinería muy importantes también. Para ellos la instrumentaria de jardinería es importantísimo, le ayudará a sentirse mucho mejor consigo mismo, a sentir que son útiles mucho para su familia y para su entorno, ¿no? Y que hacen algo muy útil también. Realmente es algo importante esta parte emocional psicológica que se aborda, como habíamos mencionado en una primera instancia también, junto con el apoyo del equipo multidisciplinario. Igualmente podemos utilizar ayudas biomecánicas como bastones, también como por ejemplo Teraban, podemos utilizar la pelota terapéutica, bailes sociales también ellos pueden utilizar. Realmente es muy importante esto, ¿no? El adulto mayor, mientras tenga un ánimo mayor, un ánimo mejor,
un mejor ánimo, una mejor tendencia para poder desarrollar lo que vendría a ser su propia actividad funcional, su propia integración como un paciente que está en un proceso degenerativo normal, puede lograr adaptarse y de tal manera que va a contagiar a su medio, ¿no? Por eso las terapias, por ejemplo, con instrumentaria para adulto mayor, son terapias en las cuales se realizan en grupo, se ejecutan a partir del condicionamiento que tiene el propio adulto mayor o la condición en la cual llega, ¿no? En la cual puede haber una terapia bastante entretenida para estos mismos pacientes, puede ser muy provechoso si se trata desde un punto de vista holístico, ¿no? Holístico me refiero global, que el paciente sienta que puede lograr integrar funciones, ¿no? Y de acuerdo al proceso normal de degeneración, va a poder desarrollar estas funciones para que pueda tener más vida independiente. Es lo que se busca en nuestros pacientes, es lo que inducimos al tratamiento, que sea cada vez mejor mediante esta inducción básicamente desarrollada a partir de los instrumentos de fisioterapia. Por ejemplo, con el bastón puede tener más independencia, con el terabán más fuerza, en los bailes sociales desarrollar la sociabilización, por ejemplo, que es lo que se busca, ¿no? Sin embargo, los estudios van a indicar que las personas mayores que son más activas físicamente, capaces de responder igual o en algunos casos hasta mejor que personas jóvenes. En ciertas actividades físicas es por ello que el ejercicio se considera la modalidad de rehabilitación primaria en el caso. Bueno, entonces, como les iba mencionando, la parte de lo que es la instrumentaria para lo que es adulto mayor, vamos a considerar mucho que acá vamos a poder visualizar aditamentos importantes para el trabajo funcional, para trabajo en equipo, para poder integrar lo que es el movimiento, ¿no? Por ejemplo, la parte de lo que respecta al apoyo que se va a dar al adulto mayor, por ejemplo, podría ser con lo que es la grafomotricidad igualmente, las ayudas biomecánicas como por ejemplo el bastón trípode, ¿no? Ayudan también a evitar problemas que puedan ser posturales como la escoliosis, la hipercifosis, que se da en muchos casos por motivo de lo que vendría a ser la posición inadecuada que tiene, la postura inadecuada que va a tener pues el pacientito al momento de caminar, al momento de desarrollar la marcha, ¿no? Igualmente actividades sociales, el gimnasio terapéutico también, por ejemplo la banda sin fin, ¿no? Los aditamentos que le ayudan mucho al paciente a poder desarrollar la actividad de la marcha. Funcionalmente para el paciente adulto mayor le va a servir mucho, pues le permitirá pues manejar la parte de lo que es la reeducación de la marcha, reeducación postural, ¿no? Le ayudará funcionalmente a desarrollar la actividad también de desplazamiento autónomo. Mientras más fuerza tenga, mucho más adaptable está, mucho más erguido, en posición mucho más adecuada, ¿no? Importante esta actividad para el paciente, ¿no? Le ayudará a tener una mejor calidad de vida en general, ¿no? La instrumentaria utilizada, tenemos acá, por ejemplo, rompecabezas, tenemos acá, por ejemplo, para separador de dedos, de repente tiene artrosis, artritis, algún problema que implica poca motilidad en la articulación, también se puede utilizar, ¿no? Acá se puede utilizar también lo que vendría a ser, por ejemplo, aditamentos como maderoterapia, en algunos casos si tiene amputaciones, si ha tenido, en este caso, una prótesis, se puede aprovechar también ello. Acá encontramos, por ejemplo, más material, más instrumentaria, dinero, por ejemplo, personas que han sufrido de enfermedades que son degenerativas como Alzheimer, enfermedades que implican deterioro cognitivo, se puede trabajar acá, ¿no? Con lo que es un billete falsos para trabajarle la contabilidad, para que el paciente pueda desarrollar la autonomía, antiestrés, como por ejemplo lo que vendría a ser gebe de presión, para que el paciente pueda movilizar en flexión, ayudarle a mejorar la postura, igualmente también a mejorar lo que es la parte intelectual o la parte cognitiva, ¿no? Dándole diferentes aditamentos que le permita contabilizar, que le permita también desarrollar lo que es el tacto fino, la psicomotricidad fina. Observamos acá la pelota con púas o la pelota conocida con chupones, igualmente pelota antiestrés, lo que vendría a ser la plastilina, ¿no? Le ayuda también el jabón terapéutico. Acá encontramos actividades que le permiten visualizar los colores, darse cuenta de que hay todo un mundo de estimulación que está presente y apto para servir a la rehabilitación física, ¿no? Acá encontramos diferentes texturas, colores, ¿no? Diferentes formas en las cuales ellos pueden orientar su visualización, el gusto hacia cada uno de ellos, ¿no? Acá encontramos también otros aditamentos
muy bonitos, texturas para que pueda desarrollar la propioceptividad, lo que es el movimiento. Esto es un salón especialmente para la estimulación, ¿no? Este salón en realidad puede ser utilizado para personas pequeños y también para adultos mayores, en los cuales se puede hacer actividades lúdicas, como por ejemplo lo que es bailes sociales, lo que también podría generar en el paciente pues una suerte de rotonda terapéutica en la cual puede hacer ejercicios en un grupo, o mejor dicho, un programa de rehabilitación cardiofuncional, cardiomuscular, todo ello. Hasta ahí una consulta, hemos visto un poco de instrumentaria, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito que corresponde a instrumentaria. Hasta ahí alguna consulta, alguna duda que tengan, al chat la pueden hacer, ¿no? Para ver si de repente quedó claro la instrumentaria terapéutica, cómo se utiliza, de qué manera podemos trabajar, de qué manera podemos iniciar nuestro tratamiento a nuestro paciente, ¿no? Hay mucho interrogante realmente, ¿no? Porque realmente es todo un mundo la parte terapéutica, lo que podemos utilizar, ¿no? Dentro de ella, ¿no? Es bastante ameno y bastante entretenido y sencillo porque son aditamentos con creatividad que se van a aplicar, que se van a utilizar constantemente en nuestra labor terapéutica, ¿no? A ver, por ahí, una consultita. Leo el chat, alguna preguntita al chat. Justamente está preguntando acá, una pregunta, ¿llevaremos algo más de terapia del lenguaje? De hecho que sí, lo que pasa es que hay un tema en el cual vamos a trabajar lo que es desarrollo, trabajo en rehabilitación pediátrica o al niño. También vamos a llevar ahí terapia del lenguaje, vamos a llevar terapia integracional. Como les menciono, son áreas variadas en las cuales va a intervenir la fisioterapia definitivamente, mediante la instrumentaria terapéutica adecuada para trabajar, ¿no? En terapia del lenguaje, por ejemplo, utiliza mucho en trabajar con el cepillo, con lo que vendría a ser palito baja lengua, con el complejo orofacial intraoral, el cual trabajamos dentro de la boca con ejercicios y manipulaciones activando puntos gatillos. Es todo un tema integrado realmente, en el cual se va a ver beneficiado por lo que vendría a ser el abordaje o la mira de facilitación neuromuscular, así como también trabajar lo que es la metodología BOBAT, ¿no? En la cual se basa en trabajar íntegramente las cadenas neuromusculares, ¿no? Se puede aplicar a agentes físicos. Claro, me dice, ¿en el adulto mayor se puede aplicar agentes físicos? Por supuesto que sí. O sea, hay realmente mucha importancia en eso porque realmente los agentes físicos se pueden utilizar durante este proceso, ¿no? El adulto mayor es como cualquier persona, ¿no? La diferencia está que está en un proceso degenerativo porque está perdiendo fuerza, está perdiendo actividad, está perdiendo, digamos, colágeno, elasticidad en los músculos. Entonces, los agentes físicos pueden ser, pero específicamente agentes de relajación, ¿no? De hecho, que también puede trabajar terapia de contracción muscular para ayudarle a que mejore la fuerza ciertamente, pero sin embargo el trabajo para el paciente adulto mayor puede ser abordado a partir de agente físico como compresa húmeda caliente, algunos no toleran, le pones infrarrojo, ultrasonido terapéutico, la parte de parafina, por ejemplo, aquellos que sufren, por ejemplo, de enfermedades degenerativas como por ejemplo artritis, artrosis reumatoidea, ¿no? Artritis reumatoidea. Entonces, trabajamos directamente con el guante de parafina, por ejemplo, trabajamos con la compresa húmeda caliente, trabajamos con varios agentes que pueden ser muy útiles, ¿no? Y la electroterapia definitivamente viene a la par con lo que vendría a ser una buena evaluación, ¿no? Como les menciono, hay objetivización del tratamiento, pero si requiere el paciente fortalecer, se puede trabajar realmente. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, ¿alguna duda que queda con respecto a ello? Pregunta, vamos, pregunten sin miedo, estamos dispuestos a resolver todas sus dudas. Ustedes deseen, que ustedes crean conveniente, consulten sin ningún problema, lo vamos a contestar. Gracias. Excelente pregunta. ¿Cuál es la labor más importante del auxiliar en fisioterapia? El auxiliar en fisioterapia puede ejecutar la labor propiamente terapéutica. El auxiliar va a hacer un apoyo grande al fisioterapeuta, al tecnólogo médico, ¿no? Lo va a ayudar directamente con lo que es alguna colocación de algunos agentes como compresa caliente, puede ayudarle también a orientar en los ejercicios al paciente, ¿no? Le va a apoyar, va a ser un apoyo muy importante para nosotros los tecnólogos médicos, ¿no? El técnico en fisioterapia igualmente va a ser a la par también un apoyo integrado por lo que vendría a ser conocimientos específicos, fisiológicos, ¿no? Muy semejante a la labor que van a realizar, pero va a ser siempre apoyo. Definitivamente pueden ejecutar una actividad
terapéutico con el aprendizaje. Cada uno va a depender hasta qué grado va a aprender para poder desarrollar su actividad profesional. Como les menciono, lo importante es tratar de sumar para el tratamiento del paciente y más evitar de repente las impericias que muchas veces podemos tener buena intención, ¿no? Pero a veces las impericias implica que sin querer podemos lesionar al paciente, podemos de repente perjudicar al paciente con un agente físico, de repente muy caliente la compresa, podemos quemarlo, podemos hacerle algún tipo de actividad que no hemos querido y que sin embargo por cuestiones del destino la puede ejecutar. Por eso tratar de tener mucha importancia con la evaluación, ¿no? Consultar mucho al tecnólogo médico, al fisioterapeuta, consultar mucho la historia clínica, tratar de ser curioso en cuanto a lo que el paciente tiene y ver las posibilidades de mejorar su condición. Eso es lo más importante en cuanto a las labores de los profesionales de la salud, en este caso auxiliar en fisioterapia. ¿Qué tipo de masajes le puedes hacer? Excelente, podemos hacer masaje relajante, descontracturante, podemos hacer masajes que le ayuden al paciente pues a evitar dolores crónicos, ¿no? Recuerden que el masaje el terapeuta va a diagnosticar en sí lo que respecta al tipo de masaje que va a aplicar. Nosotros como terapeuta vamos a enseñarle al auxiliar en fisioterapia para que pueda trabajar esos masajes con el paciente, ¿no? La parte fisiológica se le puede explicar también, porque hay masajes que requieren, por ejemplo, mucha presión, otros que son suaves, superficiales, para relajarlo, pero nosotros le vamos a indicar, ¿no? Si es un adulto mayor muy anciano, tiene mucha dolencia, de repente vamos hasta suprimir el masaje y no le vamos a hacer por esa sesión. Si tiene bastante dolencia, a veces puede ser demasiado sensible. Si es que está doliéndole, pero puede tolerar ciertamente tipo de masaje, vamos a indicarle a nosotros, a los auxiliares de fisioterapia, qué tipo de masaje lo va a aplicar, ¿no? Entonces, como les menciono, es importante investigar, es importante también darse cuenta de la fisiología. La parte de fisiología depende mucho de cuánto queramos introducirnos dentro de la patología. Aprender cada día es algo constructivo para todos los profesionales, no solamente para auxiliar en fisioterapia, sino también para el propio médico, para el terapeuta, porque constantemente estamos aprendiendo de lo que el paciente nos trae como nuevo. Nunca el paciente viene igual, por más de que tenga una lesión, lo tratamos con el mismo protocolo de fisioterapia, una y otra vez, pero lo que lamentablemente los colegas no concientizan es que ese protocolo, esa robotización del tratamiento ya quedó atrás. Hoy en día es una evaluación constante. Si bien es cierto, muchos colegas lo hacen, ¿no? De repente por tiempo, porque de repente por ahí tienen que atender más pacientes, qué sé yo, pero lo importante es darle la calidad de la evaluación al menos rápida para ver si el paciente viene en mismas condiciones, porque siempre es bueno tratar de cerciorarse de que ese paciente pueda responder a lo que vamos a pretender hacerle. Porque lo que hemos hecho ayer con agente físico o ejercicio puede ser que hoy día venga en otra condición y lo recepcione inadecuadamente y después termine con dolencias, termine muy agotado, termine de repente el paciente muy más contracturado. Nosotros tenemos intenciones de repente de hacerlo bien, pero sin embargo no responde el músculo. Si de repente ha sufrido de repente un problema de contractibilidad, un espasmo, o el paciente está agotado, o qué sé yo, de repente el paciente ha perdido oxigenación en los músculos, va a perjudicar el tratamiento, ¿no? Entonces, prefiero yo siempre evaluar bien a ese paciente y empezar nuevamente de cero, porque la terapia es constante, variada y evaluada. Profe, entonces dejemos WhatsApp para, por si acaso, al finalizar el curso, lo que pasa es que no siguen su terapia. No, claro, de hecho que sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Cualquier consulta se las haré por acá por el chat, definitivamente cuando gusten ustedes, ¿no? En las siguientes clases también no hay ningún problema para que ustedes puedan tener la oportunidad pues de poder entender en general todo lo que respecta a la fisioterapia, que es tan amplia para nosotros como profesionales. Tratamos de darle lo mejor a nuestro pacientito y sobre todo eso, ¿no? De poder ser bastante críticos, ¿no? No quedarse con lo que quizá podemos mostrarles, sino tratar de investigar a profundidad, de poder entender de que el paciente es distinto, por más que tenga la misma patología, no es igual porque cada uno tiene su fisiología, su propia morfofisiología de cómo se ha desarrollado, ¿no? Entonces, eso es lo importante dentro del esquema de tratamiento que hace. Por eso, en primera instancia, antes de hablarle de instrumentaria, antes de hablarle de agentes, como hemos venido haciéndolo, les hablé sobre el equipo multidisciplinario, ¿no? Que es importante cómo organizan el esquema de tratamiento el médico, el fisioterapeuta, el neurólogo, etcétera, etcétera, quienes van a ser los encargados de diagnosticar, de orientar y de mejorar los objetivos o la objetivización del tratamiento, ¿no? Por eso no hablamos de frente de instrumentos, no hablamos de frente de agentes, sino hablamos de un proceso integral que va reestructurándose con el paso del tiempo. Por eso recomiendo siempre que seamos
lectores de la historia clínica, tratemos de averiguar mucho de nuestro paciente, ¿no? Que es a quien nos debemos y a los cuales debemos dar todo nuestro apoyo, porque eso es lo que busca el paciente al momento que llega a nuestro servicio de fisioterapia, ¿no? Para mejorar su condición física y su salud. ¿Alguna pregunta más por ahí? Estamos preguntando sin problemas, consulten, dudas, alguna duda que haya quedado de repente por ahí. Claro, no hay ningún problema, ¿no? Como les menciono, les puedo enviar lo que son los videos sin ningún problema. Yo les menciono los videos por el mismo WhatsApp, por la misma, los mando para que puedan ustedes visualizarlo, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema para que puedan ver cómo se aplican los agentes. La aplicación de agentes es bastante sencillo, solamente tenemos que considerar mucho lo que vendría a ser, pues, en sí la parte de lo que es los conceptos fisiológicos, ¿no? Para tener una idea, la aplicación de agentes físicos en sí se hace una previa evaluación, ¿no? Con la evaluación se puede determinar cómo el paciente va a poder dar, ¿no? Justamente responder justamente ante lo que requiere el tratamiento, ¿no? Entonces, sí, hay diferentes tipos de colocación de agentes, TENS, ¿no? Coplanares, por ejemplo, ponemos los electrodos en la superficie de la espalda del paciente, transarticulares también, por ejemplo, lo ponemos alrededor de la articulación, a los costados también, ¿no? Hay diferentes formas en las cuales podemos realizar, podemos ejecutar. ¿Sí? Así que no hay ningún problema, ¿no? Por eso le digo, básicamente vamos a ver la manera en la cual se puede dar, se puede visualizar, ¿no? Lo que pasa a veces, la parte de lo que es el abordaje terapéutico, siempre vamos a tener en cuenta la práctica, la visualización mediante imágenes, los agentes físicos son importantísimos, pero como les mencioné, es parte en sí del tratamiento, ¿no? Pues básicamente en su labor, en su actividad laboral, van a poder ustedes desarrollar mucho lo que es propiamente la forma en la cual ustedes como profesionales van a poder visualizar un esquema de tratamiento, objetivizando el propio tratamiento en una parte primaria, con objetivos más próximos, como por ejemplo salvaguardar la vida, ayudar a la respiración, ayudar a que el paciente pueda realizar los movimientos, ¿no? Básicamente todo ello le va a permitir, pues, en este caso, a mi paciente tener éxito en su recuperación, ¿no? Sobre todo esa parte fundamental. Entonces, básicamente ello es lo que se va básicamente a recomendar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por ejemplo? Bueno, el día del examen, si no me equivoco, creo que sí, el 18 es el día del examen. Llevaremos curso de agente físico y veremos esquemas en la aplicación. Claro, claro que sí, dentro de lo que es todo lo que respecta a nuestro auxiliar en fisioterapia, nuestro curso, vamos a llevar también, hay parte también de utilización de agentes, vamos a ver videos poco a poco, ¿no? En los cursos los temas que vienen a continuación, vamos a ampliarlo, definitivamente sí, ¿no? Y es por ello principalmente que tenemos muy en cuenta que esta instrumentaria ha tenido como base poder desarrollar para nosotros como profesionales, pues esa objetivización de poder aplicar agentes físicos en forma global, instrumentos manuales, instrumentos que le ayudan de una manera kinesiológica al paciente, ¿no? De esa manera principalmente, ¿no? Más o menos, un poco quería verles sobre la parte de lo que es la terapéutica dentro de la parte de terapia, por ejemplo, de movimiento. Tenemos que tener en cuenta mucho esta instrumentaria para poder aplicar esa parte funcional, ¿no? Y sobre todo, yo había mencionado un poquito acerca del tratamiento físico, en el cual se aplica, por ejemplo, agentes como, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, hay terapia acuática en la cual se trabaja con aditamentos importantes, ¿no? No sé si tenemos tiempo para verlo.
Bueno, ha sido un poquito acerca de lo que es terapia acuática también, porque es una parte importante de la fisioterapia, ¿no? En la cual aplicamos una serie de métodos, también aditamentos, y definitivamente es una parte muy atractiva para lo que es la aplicación de técnicas funcionales, de bastante implementación instrumental también, y el paciente disfruta mucho trabajando realmente con lo que es la hidroterapia en la piscina, ¿no? Bueno, entonces, estamos hoy día culminando con la presentación. Muy agradecido con ustedes de haber escuchado hoy día la clase. Como les menciono, alguna consulta que tengan, de repente por el chat la pueden ir mandando, pueden mandarla también, la próxima clase no hay ningún problema para poder responderla. Básicamente, importante como conclusión, tener en cuenta la parte instrumentaria, que es fundamental, pero también nos ayuda a nosotros a reflexionar acerca de que el esquema de tratamiento tiene que ser planificado y orientado en un equipo multidisciplinario, ¿no? Muchas gracias por todo. Hoy día hemos culminado la sesión. Estamos esperándolos el próximo martes, básicamente para continuar con el curso diplomado en auxiliar en fisioterapia. Muchas gracias con ustedes, muchas bendiciones, estamos viéndonos, muy amables.